Y así con esta música tan linda de Leo Guerra dábamos comienzo a Fuera de Serie. Estamos en línea con el licenciado Claudio Fantini, que es politólogo y periodista, profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Siglo XXI, columnista en Revista Noticias, Editorial Perfil, Diario El País de Montevideo y La Voz del Interior de Córdoba. También es conductor del programa de análisis político Última Página. Es analista internacional en Canal 12 y Cadena 3 de Córdoba, en Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y Radio Sarandí de Montevideo. Fue directivo de Página 12 de Córdoba, de la revista cultural Papeles y de Radio Nacional Córdoba. Además es autor de los libros Crónica del fin de siglo, Dioses de la guerra, Infalible y absoluto, La sombra del fanatismo, El componente monárquico y La gravedad del silencio. Pueden leerlo en su página claudiofantini.com.ar. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Agustina Henrich los saluda. ¿Todo bien? Un gusto, Agustina. Sí, igualmente, Claudio. Bueno, como decíamos al principio del programa, vamos a hablar un poco de política internacional. Acá con Baltasar en el estudio de Radio U, le agradecemos por supuesto la comunicación. Sí, ¿qué tal? Buen día también a Baltasar. Buen día, Claudio, un gusto realmente, lo estábamos comentando al principio del programa, hacía tiempo que queríamos contactarlo porque bueno, obviamente lo consideramos un especialista en temas internacionales y con una claridad realmente para poder abordarlos. Empezando un poco, Claudio, con América Latina, queríamos consultarle algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la política inmigratoria que tiene Trump para los casos de Honduras y los guatemaltecos, y qué piensa de lo que se dice de una política inmigratoria tal vez un poco más rígida que se piensa para la Argentina. Me toma un poquito por sorpresa, porque en este momento el tema es Bolsonaro. Sí, también lo tenemos. Acaba de ganar el fascismo en Brasil, que no es poco, pero en cuanto a la política migratoria de Trump, yo creo que está un poco ligado, ¿no? Trump recientemente se proclamó nacionalista. Se definió como nacionalista, contraponiendo ese término a globalistas. Los globalistas vendrían a ser los demócratas, ¿no? Por cierto, los demócratas, como algunos sectores del Partido Republicano, aún siguen defendiendo la sociedad abierta, lo que incluye la sociedad también abierta a los flujos migratorios, ¿no? Lo que no implica exageraciones, o falta absoluta de controles, pero sí una sociedad abierta. Yo creo que esa proclamación y movilizar el ejército para contener el aluvión migratorio que le está llegando, bueno, le va a reportar algunos votos, por lo menos sus votos fieles se van a mantener en la elección legislativa de noviembre, que se presenta como bastante crucial. Para Trump perder la mayoría puede ser afrontar el peligro de un juicio político. Hay varias causas que podrían convertirse en impeachment y creo que sus pronunciamientos actuales tienen que ver con sus promesas de campaña que siempre estuvieron referidas a una visión más cerrada, ¿no? Cerrarle la puerta a la inmigración, sobre todo a la proveniente del Oriente Medio, de Asia Central y de Latinoamérica. ¿Y cuántas posibilidades hay de que pierda la mayoría? ¿Está muy cerca? Yo no sabría decir eso, porque las encuestas en Estados Unidos, en las elecciones de medio término, en las elecciones legislativas, no son tanto partido contra partido. Ahí cada candidato a legislador se gana la banca compitiendo personalmente contra los candidatos adversarios. Entonces hay que ver ciudad por ciudad, estado por estado. Todavía no es algo que esté claro cuál puede ser el resultado de esa elección, porque acá, repito, el hecho no es como en una votación presidencial, sino que se trata, es un debate muy rico precisamente por eso, porque la gente vota muy a conciencia a tal o a cual persona. Por cierto, predominan, los demócratas tienden a votar a los demócratas, claro, y los republicanos a los republicanos,
pero cada candidato tiene que ganarse el voto y se participa en muchos debates y tienen que hacer muchas propuestas y responder muchas preguntas, y para las encuestadoras es complejo mostrar una tendencia a esta altura porque, repito, se trata de una gran cantidad de candidatos que disputan su banca en cada lugar del país. Y respecto de lo que le preguntaba Baltasar de, bueno, lo que se dice de un proyecto que, claro, está todo muy crudo, de una política inmigratoria un poco más fuerte en Argentina, ¿cómo lo ve? Bueno, más allá de que esté sé, todavía muy fresco. Yo no conozco ese proyecto, no sabía que me iban a preguntar de eso, no conozco ese proyecto. Creo que hay una tendencia general, y lo que ha pasado en Brasil un poco la ratifica, a miradas más restrictivas, ¿no es cierto? Pero no sé, yo tendría que ver ese proyecto, no sé al respecto, por lo tanto no me siento cómodo pronunciándome. Bien, Claudio, tocando el tema más candente de hoy, como bien nos decía el de Brasil, con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, precisamente esto, ¿qué factores posibilitaron la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil y qué vinculación cree que va a tener con la Argentina y el Mercosur? Bueno, los factores, yo creo que no hay uno definitivo, sino que son una suma de factores. Por cierto, el proceso del Lavallato mostrando la dimensión de la corrupción es uno de los factores, pero la sociedad brasileña no está descubriendo por el Lavallato la corrupción de su clase política. Como en la Argentina, la corrupción duele e indigna cuando la economía está mal, cuando el bolsillo aprieta. Entonces, es este proceso recesivo, que es uno de los más largos y más profundos que ha vivido Brasil, lo que ha generado la indignación contra la corrupción, y este es un factor que sin duda ha beneficiado a Jair Bolsonaro, porque en esto sí hay que reconocerle, en sus casi 30 años de trayectoria legislativa, él no aparece salpicado ni por el mensalao, ni por el petrolao, ni por ninguno de los escándalos de corrupción que se han ido sucediendo. Pero muchos de los partidos evangelistas que lo apoyan y que son más fuertes en la suma que el minúsculo partido que él dirige, muchos de esos partidos han sido parte de los gobiernos que encabezó el PT y están salpicadísimos por la corrupción. Pero amén de eso, digamos que la figura de Bolsonaro en ese punto tiene alguna lógica de que haya absorbido votos indignados contra la corrupción. Pero yo creo que el factor fundamental es que la recesión incrementó en estos últimos 3 años muy fuertemente la delincuencia, y el voto a Bolsonaro es un voto a la promesa de mano dura. En rigor, las propuestas de Bolsonaro son criminales, son aberrantes, ¿no? Pero bueno, la delincuencia, en el incremento que ha tenido, le ha aportado votos, porque sin duda es uno de los flagelos por estas horas que alimentan a aquellos que proponen mano dura, incluso fuera del Estado de Derecho. Bolsonaro es un tipo que ha reivindicado la tortura, ha reivindicado la masacre, en fin. Creo que la delincuencia es uno de los factores. Otro de los factores, yo digo, lo expreso en los términos de Bolsonaro saca fascistas del placar. Hay sectores ultraconservadores de la sociedad que, digamos, tenían reprimido su aborrecimiento, por ejemplo, a la homosexualidad, por ejemplo, a las reivindicaciones feministas, y Bolsonaro, con un discurso cavernario, ha sacado ese fascismo del placar. Mucha gente se siente reivindicada en su aberración, siente que le legitima la aversión hasta violenta contra la diversidad sexual y contra la reivindicación de los derechos de la mujer. O sea, también y fundamentalmente, creo yo, ha conducido cuestiones muy oscuras Bolsonaro para lograr
este triunfo. Y además hay un factor que se da a escala global, ¿no? Que es una instancia de la globalización que produce engendros políticos, demagogos violentos, que con propuestas desopilantes y claramente antidemocráticas ganan elecciones. Un criminal confeso como Rodrigo Duterte gana en Filipinas, Donald Trump, alguien que reivindica como modelo político a Rusia y a Vladimir Putin en particular, gana en Estados Unidos, una cosa rarísima, pero esa es un poco la regla en este tiempo, ¿no? Bien, y bueno, sí, la verdad que es muy fuerte el planteo, es también muy analizable y me parece que habrá que esperar también a ver cómo sigue, cómo se desarrolla finalmente, si todas estas promesas o estas, estos comentarios que hace llegan a algún puerto. ¿Cómo termina esa irrupción? Este es un punto clave, si me permite, porque lo que usted está señalando a mí me parece clave. En este momento no podemos saber si el Bolsonaro presidente va a ser una continuidad lineal del Bolsonaro legislador. Exacto. O si va a ser algo totalmente diferente. Yo no descarto que el presidente sea mucho más racional, mucho más lógico, mucho más institucionalista, o porque las instituciones lo contienen, o porque los pactos políticos que tengan que hacer para poder sacar leyes del Congreso le pongan límites muy claros y muy contundentes. Pero si fuese una continuidad lineal del legislador, o sea, el hombre que en casi 3 décadas apenas ha sacado 3 leyes, ¿no? Y son intrascendentes, y que fue expulsado del ejército, y el informe cuando lo sacan, cuando lo mandan a la reserva, dice que carece de racionalidad, de lógica y de equilibrio. ¿No? Esto lo dicen los militares que hicieron el informe cuando lo sacan, por eso tiene apenas el grado de capitán. El hombre que se hizo conocido no por haber hecho muchas leyes, porque hizo un numerito insignificante de leyes y bastante intrascendente, sino por haber dicho cosas aberrantes, como por ejemplo que prefiere tener un hijo muerto antes que homosexual, como por ejemplo haber reivindicado la tortura, haberle dedicado el voto en la noche del impeachment contra Dilma Rousseff al militar que la torturó, como por ejemplo un montón de pronunciamientos que han sido abiertamente racistas. Eso es lo que a él le dio fama. Entonces, si fuese una continuidad del hombre que se hizo conocido por decir cosas aberrantes, bueno, estamos en una situación oscura, y no solo Brasil, toda la región, y este habría sido un voto que se parece un paso en dirección a la guerra civil. Sí, realmente es para mirarlo con mucho cuidado. Sí, sobre todo con Baltasar nos preguntábamos de si las instituciones brasileñas son lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a o sea, si se llegase a esa situación, para hacerle frente y contener. Otra pregunta clave, ¿no es cierto? Claro. En Estados Unidos, donde las instituciones son indudablemente de gran fortaleza, de todos modos Trump, bastante contenido por esas instituciones, ha hecho muchas cosas que son inconcebibles para un gobierno norteamericano, e incluso peligrosas, avanza en un sentido de deriva autoritaria. Su instinto y su naturaleza van por el lado de despreciar las instituciones y la Constitución y los límites constitucionales que existen en Estados Unidos al poder del presidente. Vuelvo a decir, el propio Trump puso como modelo de poder al poder de Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Y así que bueno, en cuanto a Brasil, todo está por verse, y la gran pregunta es si vamos a ver a un Bolsonaro diferente, mucho más contenido y mucho más racional, o sea, un Bolsonaro que nunca antes había existido, o si va a ser una continuidad lineal de lo que yo he definido como un modelo de incontinencia barbárica, ¿no? Porque siempre está diciendo cosas que son a favor de las barbaries.
Bien, Claudio, le consulto, ¿cómo ve el deterioro de los partidos tradicionales en América Latina, en Europa? Digo, ¿cuáles son los cambios a nivel de las políticas de la comunidad, por ejemplo, europea, con el ascenso de figuras como Macron y Matteo Salvini? Bueno, Macron y Matteo Salvini son figuras totalmente diferentes. Emmanuel Macron se disfrazó de antisistema en el sentido de que salió del Partido Socialista para candidatearse a presidente, hizo que la gente se olvidara de que había sido ministro de Economía de François Hollande, e hizo que la gente durante la campaña electoral hablara de que está casado con quien fue su profesora y que casi que lo dobla en edad. Pero Emmanuel Macron es un hombre del sistema, para decirlo, un defensor de la Unión Europea, un defensor de la democracia tradicional como se la conoce, igual que Angela Merkel, y está alineado con Angela Merkel. Matteo Salvini es todo lo contrario. Matteo Salvini era el líder de la Lega, que antes se llamó Liga Norte, y que antes de ser Liga Norte se llamaba Liga Lombarda, la lideraba Umberto Bossi, y planteaba partir Italia a la altura del río Po y crear un estado rico e independiente en el Véneto, el Piemonte y la Lombardía, que se llame la Padania, ¿no es cierto? Una visión extremista, separatista, incluso hasta racistoide. Matteo Salvini hoy, desde su cargo, el ministro del Interior, está tratando de romper la Unión Europea y es también un líder de los que proclaman como modelo de liderazgo el de Vladimir Putin. Es más, Matteo Salvini y sus socios, que son el Cinque Stelle, el movimiento que creó Beppe Grillo y que hoy lidera Luigi Di Maio, sí. Plantea que el principal aliado estratégico de Roma tiene que ser Moscú, algo inconcebible hasta hace poco tiempo. Son las contrapartidas. Matteo Salvini está en la misma vereda de Víctor Orbán, el extremista de ultraderecha que gobierna Hungría, en la vereda de la ideología de los hermanos Kaczynski en Polonia, del propio Vladimir Putin, en fin, esto que se opone a la institucionalidad y a la democracia plural de la sociedad abierta y la diversidad tal cual ha existido hasta ahora, ¿no? En la misma vereda está Marine Le Pen y antes que ella su padre, Jean-Marie Le Pen, en Francia, ¿no? Pero no Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está aliado con Angela Merkel, que mostrando el fenómeno que es la caída de los partidos tradicionales frente a las expresiones extremistas, en el caso de Alemania, por izquierda con la irrupción de Die Linke, que quiere decir en alemán la izquierda, y que le absorbe votos extremistas, desde el extremismo le absorbe votos al SPD, al Partido Socialdemócrata, y la derecha con Alternativa por la Democracia, que es una ultraderecha que en algunas cosas se parece o tiene rasgos de neonazismo, ¿no? Y por eso el partido tradicional de la centro-derecha, la CDU, la Unión de Centro Cristiana de Angela Merkel, quedó condenada a cogobernar con los socialdemócratas, a pesar de que cogobernar, lo que ellos los alemanes llaman Große Koalition, y que había existido excepcionalmente en la década del 60, como si en Estados Unidos se aliaran o cogobernaran los demócratas y los republicanos, o como fue excepcionalmente durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, el de Tories y laboristas, ¿no? Con Churchill a la cabeza y Clement Attlee como viceprimer ministro. Bueno, en Alemania había sido del 60 al 66, con Kurt Kiesinger y Willy Brandt, pero esa excepcionalidad después no existió más en ese momento porque había una coyuntura económica muy difícil. Ahora prácticamente están condenados a cogobernar, como lo han venido haciendo gobiernos de coalición centro-derecha, centro-izquierda, precisamente por los desprendimientos hacia los extremos que se dan tanto en la derecha como en la izquierda, sobre todo en la derecha. Claudio, una pregunta que es un poco de curiosidad, que es algo que siempre me pregunté y me encanta la oportunidad de poder preguntárselo. La Unión Europea, como unión, ¿tiene mucho más de tiempo de vida? ¿Cuánto le queda?
Bueno, es una pregunta difícil de responder, Sí. porque es una pregunta clave también, ¿no? Digamos, en este momento está a prueba, porque lo que se ve en las urnas es la irrupción de liderazgos Sí. Que buscan socavar Sí, las claves del proceso de integración, buscan Sí. socavarlas. Hay Y el tendencias Brexit, Cataluña, rupturistas. Escocia. ¿Cómo? Brexit, Cataluña, Escocia, todo eso está ahí. Sí, Brexit sobre todo. Sí. Escocia lo que quiere es romper con Gran Bretaña para mantenerse en la Unión Europea. O sea, Escocia había hecho un referéndum sobre continuar o no dentro de Gran Bretaña, ganó el voto por la continuidad dentro del Reino Unido, pero como después se votó a favor del Brexit, ahí Escocia se planteó un referéndum nuevo para decir, bueno, los escoceses queremos seguir siendo parte de la Unión Europea, entonces, si por quedarnos en Gran Bretaña quedamos afuera de Europa, nos vamos de Gran Bretaña. Claro. Sí, claramente, más todavía el caso del Brexit, el caso del gobierno actual italiano, el caso en su momento de Alex Tsipras, Sí. y el partido Sí, sí. Syriza en Grecia, ¿no? Que llegó con un discurso antieuropeo, ganó la elección con un discurso antieuropeo, barriendo a los partidos tradicionales griegos, que son Nueva Democracia por la centro derecha y el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, por la centro izquierda. Pero luego, bueno, hizo el giro ese que yo decía, no descarto de Bolsonaro, y ojalá que lo haga, porque la otra alternativa es que sea el energúmeno que ha sido hasta ahora. Bueno, Tsipras llegó prometiendo una cosa y después hizo todo lo contrario, y por eso hoy Grecia sigue siendo parte de la Unión Europea. Pero la tendencia o el momento se caracteriza por tensiones y sismos políticos que están resquebrajando a la Unión Europea y que plantean una duda sobre su continuidad, o por lo menos sobre los términos de esa continuidad. Claro, eso es lo que yo veo, o que van a tener que actualizarse y cambiar algunas cuestiones, o se va a terminar diluyendo un poco eso con el tiempo, por supuesto, no, Sí, no en un futuro inmediato. El euro como moneda única está en riesgo. Exacto. Y volviendo al tema de los partidos tradicionales, que por ahí lo sacamos del tema, en América Latina. En Argentina particularmente, porque cambiemos un poco en varios sentidos, fue un poco ruptura de los partidos tradicionales. ¿Cómo lo ve? Sobre todo el peronismo, que está ahí un poco desarticulándose, se articula, depende del día. Bueno, yo creo que Argentina a su modo está viviendo lo mismo, ¿no es cierto? Un momento de por lo menos disolución de los contornos claros de las fuerzas tradicionales. De hecho, la fuerza política que encabeza el gobierno argentino actualmente no es una fuerza tradicional. Claro. El radicalismo forma parte de la coalición, pero la encabeza el PRO, que es un partido nuevo en la Argentina y sobre todo a escala nacional, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina a su modo, y también con el hecho del Frente para la Victoria, que es como, no se sabe si es parte o si es diluyente dentro del justicialismo, si es algo que está directamente afuera del justicialismo, no están claros los límites, no están claros las fronteras de esos partidos. Se ve cierta disolución, y también Argentina, sobre todo de cara a fenómenos como el de Bolsonaro, ve cómo líderes impresentables se sienten alentados por el fenómeno Bolsonaro y salen con su discurso de mano dura y con su discurso anti-establishment a tratar de tomar partida de este momento, ¿no? En Argentina hay varios tentados con ser los Bolsonaros de esta parte de la región, ¿no? Claudio, simplemente agradecerle muchísimo la posibilidad de esta nota y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, un placer escucharlo. Era el licenciado Claudio Fantini, politólogo y periodista, realmente muy interesante. Muy interesante. Me encantó.
Sí, la verdad que deja muchos datos, Aus, porque la verdad que hizo un repaso prácticamente de los fenómenos que en el mundo están teniendo un enorme impacto y sobre todo lo que plantea la globalización, con esto, con básicamente lo que proponía la globalización y finalmente lo que ocurre en la globalización, donde en países donde las instituciones no están tan sólidas, dan posibilidad de que determinados líderes puedan emerger, hacerse del poder y que muchas veces están con esta cuestión que plantea Claudio Fantini, que es una vez que llegan al poder, cambia el candidato cuando después finalmente se hace del gobierno. Bueno, hay casos en América Latina que realmente ha ocurrido, por ejemplo el caso de Evo Morales, que planteaba toda una cuestión con el nacionalismo, con una cuestión muy beligerante, me hace acordar al Menem del 89, pero que después cuando llega al poder, bueno, tiene que negociar con otros actores del poder, y si uno ve la realidad de Bolivia con Evo Morales y demás, con un país que de alguna manera ha crecido en los últimos años y que ha tenido mucha racionalidad económica. Por ejemplo, es uno de los países que tiene superávit fiscal. Lo mismo había pasado en los 80 con Alan García, que había sido presidente de Perú y que realmente había sido un populista muy de izquierda, con medidas muy antimercado, pero que cuando tuvo la posibilidad de volver al poder muchos años después, hizo un giro a la ortodoxia, a la racionalidad económica. Entonces me parece que eso es lo rico del debate que deja Claudio Fantini sobre qué países tienen de alguna manera más posibilidad de ser contenidos en el marco de una república por la institucionalidad y cuáles están tan debilitados de instituciones que posibilitan el ascenso al poder de estos populismos.